días, hermanos. Voy a invitar a abrir la Biblia ahí en el libro de Isaías, capítulo 59, para irnos alistando a el gran día que indudablemente va a llegar a nuestra existencia, que es el día del juicio, para que podamos ir cantando gozosos a la acción espiritual. Pues debemos de separarnos en aquellas situaciones o cosas en las que hemos estado fallando. Hoy tenemos una oportunidad de mejorar nuestra relación respecto a la palabra de Dios, y eso nos lleva a tener una mejor relación con Dios, y eso nos lleva a tener una mayor seguridad de la eternidad. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 11, al final dice la Biblia que la salvación se alejó de nosotros. Ese va a ser el título de nuestro tema: la salvación se alejó de nosotros. Un pensamiento del pueblo judío del reino del sur es lo que tienen aquí, un pensamiento que tenía pues en general el pueblo de Israel, para no meternos en esos detalles, y llegaron a esa conclusión ellos mismos, por lo que ellos sentían que habían hecho, por lo que ellos sentían que habían estado practicando, por lo que ellos sentían que habían estado desobedeciendo. Ellos mismos reconocen, dice, y la salvación se alejó de nosotros. Hoy vemos cómo diversos grupos denominacionales, diversos grupos sectarios anuncian, proclaman enfáticamente y claramente que la salvación no se pierde. Obviamente la salvación de Dios no se pierde, porque el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio perfecto. Esa salvación no se pierde, pero nosotros podemos desperdiciarla en nosotros mismos. Salvación va a haber, eso es un hecho. Va a haber salvación, va a haber vida eterna, va a haber cielo, va a haber eternidad. La pregunta es, ¿estaremos nosotros ahí? Y qué lamentable será que, conociendo la Escritura, viniendo cada día a la semana, diciendo que somos cristianos, anunciando que somos espirituales, en todo lo que conlleva nuestra vida, quedemos exentos y quedemos fuera de ella. Por eso la Biblia nos invita hoy, nos va a invitar a que analicemos, a que reflexionemos en estos tres asuntos que este pueblo sintió, y lo dice, es palabras del propio pueblo, obviamente inspirados en el escritor divino Isaías, ayudado claramente por el Espíritu Santo, pero era el sentimiento del pueblo. Dice ahí la Biblia, Isaías 59, versículo del 7 al 11, para llegar a esa conclusión, donde dice que la salvación se alejó de nosotros, hablando de ellos, o hablando el escritor en tercera persona. El escritor está hablando en tercera persona. Dice ahí la Biblia: no conocieron camino de paz, y hay justicia en sus manos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Esta última frase es el título de nuestro tema: salvación se alejó de nosotros, o la salvación se alejó de nosotros. ¿Por qué tanto vemos, qué tan lejos vemos la salvación? ¿Por qué tan cerca sentimos que estamos de ella? Por ello vamos a ver la razón por la que el escritor llega a la conclusión de que el pueblo sentía que la salvación se había alejado de nosotros. La palabra razón es ¿por qué? Así que ponemos nuestra pregunta: es ¿por qué se alejó la salvación? ¿Por qué se aleja la salvación, mejor dicho? Y lo mismo que pasa con ellos pasa en la actualidad. Lo mismo que le pasó a ellos pasa, es lo mismo. La Biblia nos menciona que la vida es cíclica. Lo que ya pasó antes está pasando, lo que va a pasar hoy va a pasar después. La vida es cíclica, la vida no hay algo nuevo, dice, no hay algo nuevo debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. Los mismos errores
que este pueblo, que era pueblo de Dios, cometió, son los que se cometen en la actualidad. Son los que cometemos nosotros como pueblo de Dios. Y así las circunstancias que padeció este pueblo físicas, las vamos a padecer los que tengamos un comportamiento similar al de ellos, semejante al de ellos. Los mismos padecimientos eternos que va a padecer este pueblo son los mismos padecimientos eternos que vamos a padecer nosotros si imitamos sus prácticas, sus costumbres, su ritmo de vida, su ideología de vida. Es fácil desviarnos, es fácil torcernos, decía nuestro hermano. Vamos a ver en qué estamos desviados, vamos a ver en qué nos falta, en qué adolecemos. Y aquí encontramos 3 puntos. Uno de ellos está en el versículo 7, el otro de ellos está en el versículo 8 y 9, y el tercer punto está en el versículo 10, para llegar a la conclusión de por qué se alejó la salvación de ellos y por qué se aleja la salvación de nosotros. También podemos verlo de esta manera, aunque aquí vemos la salvación como un evento, también la podemos ver como algo personalizado. Sabemos que la salvación personalizada es Dios, en su general, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que primero vamos a ver por qué se aleja la salvación. Se aleja por los pensamientos de iniquidad, que dice la Biblia, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. Todos aquellos ideas, pensamientos que tengamos nosotros nos llevan a que la salvación se aleje de nosotros. Es lo que dice el versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Por qué se aleja la salvación de nosotros? Por los pensamientos inicuos que podemos tener. Todos en algún momento tenemos malos pensamientos. Todos en algún momento tenemos malos deseos. Hasta ahí puede ser válido o sentir que seguimos en santidad, pero el lapidarnos, el conservarnos, el mantenernos, el no desecharnos, el no llenarnos del pensamiento de Dios y de la palabra, y que invadan estos pensamientos de iniquidad, maquinación, de tramar, de desear algo mal al prójimo o al hermano mismo. Eso es lo que aleja la salvación de nosotros. Porque vuelvo a mencionarlo, todos en algún momento llegamos a pensar mal, pero inmediatamente el que es cristiano, el que es espiritual, el que es guiado por el Espíritu Santo dice: esto no es mío, yo soy cristiano, yo soy espiritual, yo soy de Dios. No puedo tener este pensamiento anidado en mi mente, en mi corazón, en mi conciencia, en mi ser. Y lo empieza uno a alejar, lo empieza uno a sacar, empieza uno a cantar, empieza uno a recordar pasajes bíblicos. Cuando pasa eso, uno dice: a ver, ¿qué dice? Juan 3:16 dice la palabra, ¿cómo es el Señor Jesucristo por nosotros? Y empezamos a cambiar, por decirlo como se dice hoy, empezar a cambiar el chip de pensamientos, empezar a cambiar los pensamientos inicuos por pensamientos sanos, por pensamientos que sean acorde a lo que es Dios. ¿Por qué se aleja de nosotros la salvación por esos pensamientos? Recordemos que nuestra mente, hermanos, o nuestro corazón es santuario de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos santuario del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que pueda estar el Espíritu Santo en nosotros si tenemos esos pensamientos? ¿Será que nosotros mismos decimos: sí, el Espíritu Santo se goza de mi pensamiento inicuo, sí, el Espíritu Santo está a gusto con que yo esté pensando mal de mi hermano, de la sociedad, del mundo, de los grupos denominacionales, del gobierno? Todos mis pensamientos que yo sienta equivocados, no pueda yo creer o no deba yo creer que está a gusto el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: no apaguéis el Espíritu, no contristáis al Espíritu, porque contristamos al Espíritu con nuestra forma de pensar. Por eso cuando dice la Biblia ahí en Efesios que no contristemos al Espíritu Santo, nos dice palabras maldicientes y todo aquello que ustedes decían, ya no lo hagan, porque de eso van a ustedes a hacer que el Espíritu Santo se entristezca, que se acongoje y en un momento lo apaguemos. ¿Cuándo lo apaguemos? Cuando se va de nosotros. Por esos pensamientos que vamos a mantener, si es que lo mantenemos. Este pueblo, toda su vida, toda su práctica se basó en eso, de tener esos pensamientos de iniquidad. La palabra iniquidad, que es maldad, es todo lo contrario al espiritual. Cuando dice la Biblia
que el Señor Jesucristo vino y dio su vida por los inicuos, dice Romanos, es decir, por nosotros, por los que éramos malos, por los que teníamos maldad. La iniquidad es lo contrario a la piedad. La piedad es la palabra, es la salvación, es la eternidad, no es de Dios. La iniquidad es sin piedad, sin algo de Dios, sin algo espiritual. Pensamientos siempre hacia lo equivocado, siempre hacia lo malo. Y eso hace que contaminemos el santuario divino. De hecho, de por sí, es un gran honor y un gran privilegio que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuando uno lee la Biblia, dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¡Oh, qué maravilloso! Es algo extraordinario eso, pero no lo hemos dimensionado todavía, no lo hemos catalogado, no hemos visto lo que refleja, lo que representa y lo que es. Que Dios, en su máxima expresión, more en nosotros. Tal vez no lo vemos, como decimos, no nos ha caído el 20 de la verdad que es eso, de lo que significa que Dios more en nosotros, en el corazón, en la mente, en el pensamiento. Ahí está nuestro Dios, ahí está el Espíritu Santo, que es Dios, morando en nosotros para guiarnos. Por eso los que sois espirituales, cuando viene un pensamiento inicuo, un pensamiento malo, inmediatamente escuchan los gemidos indecibles del Espíritu Santo y dicen: tengo que cambiar, porque yo soy de Dios, yo no soy del inicuo. Cuando dice Tesalonicenses que cuando venga el Señor Jesucristo con el puro soplo de su boca, eliminará al inicuo, aquel, dice, al malo, al diablo, al enemigo, a Satanás. Todos aquellos que tengan pensamientos inicuos siempre, o que los mantengan ahí en su mente, pertenecen al enemigo. Son santuarios del enemigo, no son santuarios del Espíritu Santo, no son santuarios de Dios. Eso hace que contamine el santuario de Dios. Por eso dice la Biblia allá en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 19, que lo que sale del corazón, no lo que entra al vientre, porque eso va a las hechas a la letrina, pero lo que contamina, dice Mateo 15, 19, 15, 18, en adelante dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y cuando hay esos pensamientos de robar, esos pensamientos de dar falso testimonio, de acusar a alguien, de blasfemias, esos pensamientos de fornicación en los dos ámbitos, es decir, carnal y espiritual, de ser adúlteros espirituales, de conocer la palabra y de adulterar, de ir hacia el contrario, porque la fornicación tiene que verse vista siempre en ambos sentidos. Fornicar espiritualmente, cometer adulterio, como dice aquí, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Basta con aborrecer a un hermano para ser homicida, y eso sale del corazón, anidado en el pensamiento de nosotros. Tener algo contra un hermano es un homicida, que lo tiene, y eso contamina el santuario de Dios. Y Dios no va a estar en algo impuro, Dios no va a estar en algo contaminado, el Espíritu Santo no va a estar ahí. Uno se pone a pensar y dice: ¿cómo es posible que el Espíritu Santo more si tengo este pensamiento? No va a estar ahí. Si yo fuera el Espíritu Santo, ni siquiera moraría en un mortal. Por eso de ahí engrandecemos la obra de Dios, que haya permitido que el Espíritu Santo more en nosotros. Pero no tiene el Espíritu Santo el pensamiento de nosotros, o al menos el personal. Dios en su bondad permite que more el Espíritu Santo en nosotros para guiarnos, para conducirnos. Pero si lo mantenemos en algo contaminado, sucio, pervertido, el Espíritu Santo es santo, es la santidad perfecta, completa, y obviamente no va a estar en algo contaminado, en algo sucio, en una conciencia que mantenga, persevere esos pensamientos continuos hacia lo inicuo, hacia la destrucción, hacia lo malo, al quebrantamiento, hacia la iniquidad, hacia la destrucción. Conozco un mandamiento de la palabra de Dios, pero si mi mente está quebrantando, el Espíritu Santo no va a estar conmigo. Si yo quebranto un mandamiento de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, decía nuestro hermano, conocemos los mandamientos de Dios, pero si en mi pensamiento está el hecho de
actividad de quebrantarlo, de maquinar, de decir, no lo voy a hacer, no esperemos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y si el Espíritu Santo no está con nosotros, la salvación se va a alejar. La salvación está ahí, la vida eterna está ahí. Eso es un hecho. Porque lo que Dios ha hecho va a permanecer para siempre. Y el sacrificio de Jesucristo es algo perfecto, que ha hecho posible la salvación de aquellos que fuimos inicuos y que a veces todavía nos comportamos mal, pero queremos estar bien con Dios. Y esta es una oportunidad para estar bien con Dios. Todo aquel pensamiento insano, hermanos, todo aquel pensamiento de destrucción hacia la palabra de Dios, hacia la obra de Dios, hacia los mandamientos de Dios, que destruyen nuestra alma, que destruyen la moralidad. No es posible que estemos maquinando algo contra alguien. No es posible que tengamos pensamientos nosotros cristianos de fornicación, de adulterio, de lascivia, de ese tipo de cosas, sabiendo de antemano que eso no permite el Espíritu Santo, sabiendo de antemano que eso va a hacer que se vaya el Espíritu Santo. Solamente que queramos que se vaya el Espíritu Santo. Cuando se mora en un hogar, dentro de lo que es el matrimonio, por hablar solamente de las dos personas, uno puede provocar que la persona se vaya. Uno sabe lo que le afecta y que uno puede hacer que se vaya. A veces quiere uno que se vaya, lo hace uno, pero si uno conoce a la persona, uno le va a dar lo mejor, lo que quiere, lo que le gusta, lo que anhela. Si uno ama a la persona, si uno no ama a la persona, no le va a importar. Si uno no ama a Dios, no le va a importar a uno. Si uno no lo ama, no le va a importar a uno tener malos pensamientos. No te amo, Dios, no me importa si te vas, vete de mí. Eso es no amar a Dios. Y obviamente la salvación se aleja de Dios. Punto número 2 está en el versículo 8, versículo 9. Dice la Escritura: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Por qué se aleja la salvación? Se aleja por no alcanzar justicia y rectitud. La justicia es Jesucristo, que dice en la carta a los Corintios que justicia nuestra. La rectitud es la palabra, los mandamientos, lo justo, lo santo, lo bueno de Dios. ¿Por qué no nos alcanza eso? ¿Por qué no llega a nosotros? ¿Por qué no llega la justicia a mí? Y por ende se aleja la salvación de mí. Porque dice la primera parte del versículo 8, porque no conocieron un camino de paz. Porque no hay paz en la mente, no hay paz en nosotros. ¿Cuándo es cuando no hay paz? Cuando hay turbulencia en la mente y el corazón del cristiano. Estamos hablando de cristianos. Estamos hablando de personas que pertenecían al pueblo de Dios, como lo somos nosotros. ¿Por qué no hay paz en mi corazón? Porque tengo celos. Los celos traen turbulencia. Los celos traen distracción. Los celos traen coraje. Porque hay envidia. ¿Tengo envidia acaso yo? Si tengo envidia es porque no tengo paz. Si tengo celos no hay paz. Si tengo rencor no hay paz en mí. ¿Qué le pasó a Caín cuando no pudo enseñorearse de ese sentimiento inicuo que salió de él? Por la envidia que le produjo, por los celos que le produjo, el que no hubiese aceptado Dios la ofrenda que él, con mucho cariño, con mucho amor, con lo que haya sido, le presentó a Dios, pero no era lo que Dios pedía. Dios ya les había hablado, ya Dios les había dicho qué quería, pero él quiso ofrecerles lo que él quiso. Y cuando no fue aceptado, ¿cómo se enardeció aquel hombre Caín por aquellos celos, aquella envidia que le produjo? Y no había paz. Había un sentimiento de intranquilidad totalmente en su vida. Y no descansó, aparentemente, hasta que culminó su rencor y su coraje de matar a su propio hermano. A su propio hermano. Siempre mencionamos las traiciones y las cuestiones que llegan a la vida del hombre, siempre es de lo más cercano. Hablando espiritualmente, siempre de lo más cercano. Vemos cómo Caín, su propio hermano, mata a su propio hermano. Vemos como un apóstol que andaba con Jesucristo traiciona a Jesucristo. Los más cercanos está ahí la situación. Pero no alcanza la salvación porque no hay paz.
cuando no hay conformidad, por eso dice Hebreos, conformaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho que no os dejará ni os desamparará. Pero no nos conformamos, porque tenemos una figura y queremos tener más. Tenemos una ropa y queremos tener más. No la tenemos. Aquellos que son así, entonces viven siempre no con el gusto que debe ser la vida. No se conforman con lo que Dios nos da. No se conforman con lo que tienen. Estamos en la iglesia y no nos conformamos con tener la salvación. Queremos figurar, queremos ser mejores. Y hay envidia y celos, hay contención. Hay todo tipo de carnalidad y eso no genera paz. Y si no hay paz en el corazón, la salvación se aleja de nosotros. Porque si no hay paz en el corazón, no alcanzamos la justicia, no alcanzamos a Jesús, no alcanzamos la rectitud. Todo por esos sentimientos y esas emociones que no podemos controlar. Resulta que una simple emoción y un simple sentimiento domina mi ser. ¿Cómo es posible que pueda dominar nuestro ser una emoción y un sentimiento, hermanos? ¿Y cómo es posible que el amor de Jesucristo colocado en la cruz no me domine a mí? Yo tengo que ver a Jesús para que ese sea el motivo que me ayude a vivir conforme a Dios quiere, no como yo quiero. Pero cuando no hay paz en el corazón, entonces la justicia no nos alcanza. Por eso dice en la Biblia, no conocieron camino de paz, porque no había paz en ellos no había paz, había todo lo contrario. ¿Cómo no se obtiene también la paz? Cuando no hay perdón. Cuando no hay perdón. No hay paz en el corazón cuando hay celos, contención, envidia y todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas. Cuando no hay paz en el corazón, cuando no hay perdón. Cuando no perdonamos, no hay paz en el corazón. Dice allí Mateo, capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice el versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si no hay perdón, no hay salvación. Si no hay perdón, no hay salvación para nosotros. Por eso se aleja la salvación. Por eso se aleja la salvación de nosotros. Porque no hay paz. Cuando no hay paz, cuando no hay perdón. Cuando no perdonamos, estamos intranquilos. Estamos como, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no? Ahora va a ser así. Por eso, si no hay paz en el corazón, la justicia se aleja. Jesucristo vino a traer paz y el Señor Jesucristo vino a enseñarnos el perdón. Todo lo que padeció Jesucristo, todo lo que padeció. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo mismo que deberíamos hacer nosotros, pero no lo hacemos. O en ocasiones no lo hacemos. O en ocasiones nos gana, en ese caso, el sentimiento. No, sí sabía lo que hacía. Lo hizo con intención, no sabe lo que hace. Las personas que ofenden, las personas no saben. Son llevadas por una ceguedad de ellos. Porque una persona con un razonamiento 100% lo que nos dio Dios, no va a dañar a una persona, no va a ofender. Cuando ofende, cuando daña es porque la persona no está cuerda con su razonamiento y no sabe lo que hace. Sí, es complicado perdonar, sí, creo que sí es complicado. Y más cuando hay ofensas graves, y más cuando hay orgullo en nosotros. Porque cuando hay orgullo nunca vamos a perdonar, jamás de los jamás. Y esto va a hacer que la salvación se aleje. Porque no hay paz, porque hay intranquilidad. Sí es complicado, pero cuando se hace fácil el perdonar, cuando conocemos que Jesucristo nos perdonó, o que Dios nos perdonó por Jesucristo. Porque yo no perdono a aquello una ofensa, pero ¿cómo Dios me perdonó? Y empiezo a hacer una lista innumerable, que yo la empiezo a hacer y termina por allá a 5 metros, una lista de todo lo que hice, las ofensas contra Dios. Y resulta que Dios agarra todo ese pergamino de donde yo puse las cosas, las dobla y las echa al fondo del mar y me perdona todo. Y yo a veces no puedo perdonar una ofensa. Bueno, si no puedo perdonar una ofensa es porque no hay paz. Y si no hay paz, la salvación se aleja. Porque es lo que dice aquí Isaías, capítulo 59, versículo 8. No conocieron camino de paz. Y porque no hay camino de paz, entonces se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Todo por esa cuestión. Y
Luego, asunto número 13. Dice el versículo 10: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, a mediodía cuando el sol está en su máxima expresión. Estamos en lugares oscuros como muertos, es decir, estamos en lugares oscuros como muertos, estamos esclavos, somos esclavos. Vivimos pero parecemos como muertos. La salvación se aleja de nosotros. ¿Por qué se aleja la salvación? Se aleja por pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento que hay en la vida. Se aleja por no alcanzar justicia y rectitud. Se aleja por perder la visión espiritual, como menciona el versículo 10. Se aleja por perder la visión espiritual. Aquí quedó este pueblo como ciego. 4 veces lo menciona de la misma manera, para poder entenderlo, para poder explicarnos. Casi nos están diciendo estos que sentían que la salvación se les había alejado. Miren, nosotros lo sentimos de esta manera. ¿Por qué? Porque palpamos la pared como ciegos y luego andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Esto, la salvación se aleja por perder la visión espiritual. Por eso la Biblia nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué hace que perdamos esa visión? ¿Qué hace que perdamos la eternidad? A lo mejor han escuchado temas como el desenfoque. Varios hermanos han hablado del desenfoque. Y cuando nos vamos a tomar la foto, a ver, toma la foto, pero enfócala bien. Enfócala bien, porque y que no se mueva, porque todo va a salir borrosa. Pierde el enfoque. Muchos lo han manejado de esa manera. Cuando pierdes el enfoque con Jesús, con la vida eterna, con Dios, con los mandamientos, entonces sale movido el asunto. Ya no está uno en el enfoque correcto. ¿Por qué perdemos la visión espiritual? ¿Por qué se pierde la visión? Se pierde por desviar la visión o por ver lo terrenal. Por eso se pierde. Uno de los motivos por los cuales se pierde la visión espiritual es por ver lo terrenal, por ver aquello. Cuando un hombre está casado, feliz y contento, y no sabe controlar sus emociones y sentimientos, cuando ve a una mujer ajena, se tranquiliza mucho, empieza a pensar, si no sabe controlar eso, empieza a pensar en aquella mujer y ya no es su esposa, pierde la visión, pierde el enfoque, y empieza a ver las cualidades de otra mujer y no las cualidades de su esposa. Empieza a decir: oh, esta mujer es, no, mira mi esposa, y empieza a comparar. Ha perdido el enfoque principal, pierde la visión que tiene o que debe tener su corazón, su mente y sus ojos. Cuando nosotros empezamos a ver lo terrenal, el enfoque que teníamos con Dios, con Jesucristo, con la vida eterna, lo empezamos a ver borroso y empezamos a meditar y decir: bueno, pues es que tengo que disfrutar la vida, bueno, es que tengo que, y más cuando estoy joven, pues ahorita es cuándo, si no, cuándo lo voy a hacer. Empezamos a tambalear y empezamos a ver diferencias que antes no veíamos. Cuando nuestra mirada está en los cielos, cuando nuestra mirada está con Jesús, es perfecto, todo es perfecto. Pero cuando vemos lo terrenal, empieza a ver esas cuestiones de decir: pues lo puedo tener, y luego empezamos a movernos, que fue lo que le pasó a Eva. Cuando dice que la Biblia que vio aquello y vio que era deseable para sus ojos y apetecible, ¿por qué lo veía? ¿Por qué lo viste de esa manera, Eva? Por favor, ¿por qué lo viste así? ¿Por qué no viste a Jehová? ¿Por qué no viste sus mandamientos? ¿Y qué le pasó a Eva? ¿Acaso fue productivo aquel fruto que ella probó? Lo probó porque lo vio y le gustó y dijo: esto lo quiero tener. Fue productivo, hermanos. Ya sabemos el resultado. Fue expulsada del paraíso, fue expulsada del jardín del Edén. ¿Queremos que Dios nos expulse a nosotros? ¿Acaso lo queremos eso? No hay que perder esa visión. Este pueblo perdió, Eva perdió la visión, y ya sabemos lo que le pasó, ya sabemos lo que le aconteció, ya sabemos el resultado. Cuando uno empieza a ver lo terrenal, lo carnal, es llamativo para la carne, no para el alma. El alma no le interesa las cuestiones de aquí, pero nuestra carne sí. Y luego la carne empieza a tener gobierno sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: es que mis miembros tienen vida y ellos me llevan al pecado. Si yo me resisto, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Jesucristo.
porque los miembros tienen vida propia, vida en sí misma. Y empezamos a ver lo terrenal y decimos, sí, pero pues es que pues aquellos dicen aquello porque han disfrutado, pero yo todavía no disfruto la vida. ¿Qué acaso Dios nos mandó a disfrutar la vida? Dios nos mandó a elegir si queremos vivir o no. Realmente el disfrute de la vida está en la eternidad. Y cuando uno cambia ese enfoque, la vida posterior es mucho mejor y mucho más placentera. Pero cuando nos aferramos a querer disfrutar aquí, vamos a vivir siempre tristes, amargados y frustrados. Pero cuando cambiamos hacia lo espiritual, entonces viene una lluvia de bendiciones grande. Que no lo hacemos por eso, pero Dios nos concede todo eso aquí en nuestra vida terrenal. Pero no perdamos la visión espiritual. No veamos aquello terrenal porque nos va a llamar la atención. Como le pasó acá también. Dice, no, es que vi un manto babilónico y me gustó. Me lo llevé, lo enterré allá en mi patio y toda mi familia supo y me ayudaron a esconderlo. Y al final ya sabemos lo que le pasó a él y a toda su familia, que fueron quemados por todo el pueblo. Ya sabemos lo que nos va a pasar a nosotros si perdemos la visión. Vamos a ser quemados, pero no la carne, sino el alma en un fuego eterno que nunca se va a acabar. Así que se pierde la visión por ver lo terrenal. También se pierde la visión por la arrogancia personal. Por vernos nosotros perfectos, por vernos nosotros justos a nosotros mismos. En mí no hay una falla. Entonces se empieza a perder la visión. Porque el que es perfecto es Jesucristo. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 16. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 16. Cuando no nos vemos a nosotros errores, cuando no nos vemos pecados, cuando somos sabios, dice la Biblia, en nuestra propia opinión, y luego uno se compara con el gran apóstol Pablo de los gentiles, que un gran misionero, y luego Pablo dice, Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y uno no, en mí no hay falla, yo soy perfecto. Es una arrogancia que podemos tener, y se está perdiendo la visión. ¿Por qué? Porque entonces ya para qué veo a Jesús, para qué veo la sangre de Jesús, la que me limpia todo pecado, si soy perfecto, si soy una persona digna de imitar como los fariseos. Por eso dice ahí Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, al contrario, humildes entre todos nosotros, si lo asociáramos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, porque esa sabiduría que tienen los que dicen que tienen sabiduría. Cuando a mí me han dicho, hermano, ¿usted tiene sabiduría? Digo, no, yo no tengo sabiduría, yo no soy sabio. No, yo comparto la sabiduría de Dios, es lo que hago, pero sabiduría yo no tengo. Entendimiento tampoco tengo, conocimiento menos. Yo comparto el conocimiento de Dios, de la palabra. Comparto la sabiduría de Dios, de la palabra, no la mía. Pues ¿qué les voy a enseñar yo? ¿O qué conocimiento tengo yo? No lo tengo, de la Biblia tampoco. Simplemente que Dios nos da un mensaje, es lo que estamos haciendo, compartiendo nada más. Pero yo no me siento que sobresalgo de nadie, porque no tengo el conocimiento que tienen ustedes. Yo soy más bajo a lo mejor el conocimiento. Pero ¿qué hago aquí? Hago una obra que Dios me ha encargado de transmitir de compartir. Fui con la idea de las transmisiones, de compartir su sabiduría nada más, no la mía, porque yo no tengo sabiduría. Así que asociándonos con los humildes y no seáis sabios en nuestra propia opinión, porque puede uno perder la visión, hermanos, puede uno perder el sentido, puede uno perder el piso, como luego se dice. Pierdes el piso y se anda uno creyendo otra cosa que no es uno. Entonces dice, no, Jesús, ya le empieza a hablar a Jesús como si fueran cuates, ya no con el respeto y con la gloria y con la honra que debe de ser al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué se pierde la visión por eso? ¿Por qué perdió este pueblo la visión? Porque la arrogancia del israelita, del judío, del fariseo era grande. Se sentían ellos los inmaculados, los perfectos, y perdieron esa visión de la necesidad hacia Dios. Siempre vamos a necesitar a Dios en todo momento. ¿Por qué se pierde la visión? Se pierde por dejar de ver a Jesús. Se pierde por dejar de ver a Jesús. Cuando dejamos de ver a Jesús, es que Jesús lo vemos muy lejos. Hay que verlo cerquita, hay que verlo cerca, hay que verlo donde está Jesús. Dice la Biblia que donde están los tres congregados en su nombre, ahí está Jesús. Si no estoy donde están esos dos tres congregados, no estoy cerca de Jesús, no veo a Jesús. No es lo mismo que lo vea a distancia que lo vea cerquita.
Porque si yo lo veo a distancia, en un momento se me puede perder. Ya no lo voy a encontrar. Ya no voy a ver a Jesús dónde está. Porque lo estoy viendo. Sí, aquí te estoy viendo, Jesús, ahí estás, pero estoy muy retirado de Él, hermanos. Creo que está cerca. Y cuando dejo de ver a Jesús, entonces se pierde esa visión espiritual que debemos de tener. Y eso trae como consecuencia que se aleje la salvación de nosotros. Hoy hemos visto 3 asuntos de nuestro tema: la salvación se alejó de nosotros. ¿Por qué se alejó? Por los pensamientos de iniquidad. ¿O por qué se aleja, mejor dicho, en tiempo presente? Por los pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento que hay en la vida. Se aleja por no alcanzar justicia y rectitud. Se aleja por perder la visión espiritual. ¿Qué queremos nosotros con nuestra vida? ¿Qué queremos para el alma? ¿Qué queremos en este momento? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cerca de la salvación o lejos de la salvación? Cada uno respóndase en la medida que se ame. Si yo veo que la salvación se está alejando de mí, me voy a acercar a la salvación porque me amo, porque quiero estar en la eternidad. Pero si no me importa la palabra de Dios que he escuchado, pues bueno, en algún momento de la existencia mía, el día que esté en el juicio, el Señor Jesucristo nos va a recordar ese tema, decir, pero se las advirtió, pero se les dijo, pero no obedecieron. Pero todo depende de cada uno lo que hagamos con la palabra de Dios. Dios los bendiga.